¿Cómo estás, Hola, Matías? muy bien, Amalia, vos, Y ahora que nos pudimos conectar, estoy bien. pero ¿quedó alguien? ¿Alguien nos está escuchando? Porque después de esto, cada uno hizo su vida con normalidad. No, no, la gente sabe que se viene algo muy bueno y está acá. Mira, tenemos 10 espectadores, está muy bien. Bien, bien, bien. Bien, Bueno, bien, acá tengo gente que no te conoce, ¿sí? Y la idea de hoy es hacer una charla sobre lo que es el coaching en el contexto de hoy en día y más que nada dándole un trasfondo humano, ¿sí? A lo que es el coaching humano, llevado bien al ser humano, o por eso ontológico, ¿no? Eh, Así que me pareció súper interesante entrevistarte a vos y me gustaría que le puedas contar a la gente quién es Matías y cómo es que se hizo coach, digamos, cómo llegó a ser quien es hoy en día Matías. bien. Bueno, arrancaste ahí arriba, ¿no? Eh, un desafío. ¿Quién es Matías? Es una pregunta que no estoy en condiciones de poder responder de forma completa, ¿no? Pero cómo llegué a ser coach, yo creo que fue el resultado de una búsqueda que comenzó hace un tiempo y que por suerte continúa y espero que continúe por siempre, ¿no? Que nunca termine. Eh, Esa búsqueda se profundizó quizás a partir de un accidente, si se le puede llamar accidente, que tuve hace unos 7 años y unos meses, eh, que producto del cual quedé parapléjico y, y bueno, creo que en esos momentos límites de la vida se profundizan algunas inquietudes, algunas búsquedas y bueno, que terminaron derivando en una formación de coaching, que por supuesto tuvo en una primera etapa un impacto muy profundo en lo personal y que después por suerte pude materializarlo y canalizarlo para que tenga también un impacto en la comunidad, ¿no? Bien. O sea que hacer de ello algo, no solo un camino para uno, sino hacerlo expansivo hacia los otros, Claro, claro, claro. que Bueno, la verdad que es muy interesante. Además, siempre el coach trabaja un camino personal primero. Somos mercenarios los coaches. bueno, eso puede tener muchas interpretaciones, cuidado. Este, así que, a ver, haciendo la analogía con un contexto actual, por ejemplo, ¿no? Por eso decimos esto de que hay realidades que uno puede controlar y realidades que no. Entonces, claro, muchas veces uno quiere hacer un proceso de coaching y está con el yo quiero, yo quiero, yo quiero, y viene el cliente mirando el ombligo suyo, ¿no? Y es como que lo que uno desea lograr y las metas tiene que ver mucho más con el entorno y, y con no solo con las capacidades, digamos, o lo que yo quiero, sino que tiene que ver mucho con el entorno y qué impacto tiene en el otro eso que yo quiero. Sí. Entonces, por eso te quería preguntar, eh, ¿qué etapa atravesaste vos eh, cuando te cambió la vida? Ujú. Si nos querés Bien. decir.
La verdad que a mí, bueno, cuento brevemente, ese accidente fue un intento de robo, paré con el auto en el semáforo que no tenía que parar, en el horario que no tenía que parar, y bueno, sucedió lo que no tenía que haber pasado. Me dispararon por la espalda, la bala atravesó el tórax, me rompió dos costillas, una vértebra, y esa vértebra lesionó la médula en un nivel de la tercera vértebra torácica. Y bueno, el auto salió andando durante 4 cuadras porque el peso inerte del pie aceleró. En el auto estaba mi mujer y mis dos hijos, que eran bebés, y después de 4 cuadras caí en la cuenta de qué era lo que estaba sucediendo, porque yo enviaba señales al cuerpo y el cuerpo no respondía, no podía frenar el auto. Entonces a las 4 cuadras logré sacarle el pie del acelerador, mi mujer pasó adelante, logró volantear y logramos detener el auto. En ese momento la sensación que yo tuve, la sensación que viví fue una sensación de muerte, porque la sintomatología que presentaba, que no solamente era no poder mover el cuerpo, sino además falta de aire, mucho dolor, sensación de desmayo y demás, era como que sentía que me había comprado todos los números y que ya estaba, hasta ahí había llegado. Tardó en venir la ambulancia, bueno, hubo una situación muy crítica en ese momento hasta que finalmente me hospitalizaron y no tuve en ningún momento riesgo de vida, pero sí fui consciente de todo lo que sucedió, ¿sí? No perdí la conciencia en ningún momento y pude, por suerte, experimentar esa sensación de muerte. Y digo por suerte porque eso fue lo que en algún punto me sirvió de sostén y de punto de comparación para todo lo que vino después, ¿no? Porque la situación hubiese sido muy diferente si en el momento del disparo yo hubiese perdido la conciencia y me hubiese despertado en terapia intensiva con todo el cuadro de incapacidad, ¿no? Pero el hecho de poder haber sido consciente me permite tener siempre ese punto de referencia de ese Matías que estaba en el auto sintiendo la muerte, sintiendo que me despedía, viendo a mi mujer, a mis hijos, a mi mamá, a mi hermano, toda la situación de despedida, esquivando las miradas, ¿no? Y Sí, sintiendo cómo todo eso se apagaba. ¿Cómo? digo, qué interesante lo que estás contando, porque haberlo vivido y haber experimentado ese momento habrá sido crucial. O sea, ahí resignificó un montón. Totalmente. Sí, tal vez la valoración que tenés es mucho más fuerte de lo que es la vida. Sí, 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 sí. Sí, por eso digo que por suerte fui consciente de eso, porque de lo contrario, mi último punto de referencia hubiese sido el anterior, el Matías que salió de jugar al fútbol, fue a cenar a la casa de su mamá y se fue con su familia caminando al auto para volver a su casa. Y Sí, contra ese Matías, la comparación que yo debía tener a partir de ese momento en adelante, con una silla de ruedas y demás, era negativa. No podía compararme con ese Matías y sentirme bien. Sin embargo, mm, al tener al Matías que se estaba muriendo en la esquina, todo lo que venía a partir de ese momento era ganancia, un eh, regalo, un regalo. un Pero bueno, regalo. son dos cosas las que se conjugan ahí. Yo creo que una es que la vida me dio la posibilidad de ser consciente en ese momento de muerte, ¿no? Paradójicamente. Pero también
es la elección de uno contra quién se quiere comparar, ¿no? Yo creo que ese segundo punto también es importante, Los porque, sesgos, claro, impresionante, totalmente, impresionante cómo te cambian la vida, saber administrar eso. O sea, claro, como decíamos en el flyer, saber enfocarse, cómo te abre posibilidades saber enfocarse. totalmente, totalmente. Porque por más que existiese ese punto de comparación, uno podría totalmente quedarse en el lugar de víctima. Es muy confortable también, ¿no? Poder quedarse ahí, poder dar lástima de uno mismo, darse lástima a uno mismo y quedarse en ese lugar de víctima, porque está todo servido como para que así sea también, ¿no? Así Exacto. que creo que esos dos puntos se combinaron y por suerte fueron, por supuesto, junto con todo el entorno que yo tenía y que sigo teniendo, que son mi familia, mi mujer, mis dos hijos, mis amigos, mis amigas, eh, que fueron un motor y son un motor siempre de propulsión, porque uno, cuando me decían, yo no sé de dónde sacás la energía para seguir, y la energía es flujo, para yo volcarla en algún lado, desde algún lado la saco y era siempre de ellos, ¿no? No, y aparte, conocerte fue también crucial para mí, porque nosotros nos conocimos en la formación de coaching. Ya habías hecho un trabajo interior grosísimo vos y lo plasmaste en nuestra formación. Y yo, a ver, mi mamá es hemipléjica hace muchos años. Y yo de conocerte a vos y ver a mi mamá que era hemipléjica, decía, lo que es la actitud, porque todo lo que puede hacer este chico, este amigo mío que estoy conociendo ahora, decía yo, viene, cursa un posgrado, retrabaja, tiene proyectos, ¿va? Y mi mamá podía caminar. Y cómo la fuerza de voluntad y la constancia y ver esto, el regalo de la vida, realmente te empuja hacia adelante siempre. Ujú. Es impresionante. Sí, sí, yo creo que hay un primer punto que es como una condición necesaria, pero no suficiente como para seguir adelante, que es la aceptación, ¿no? La aceptación. A sentir lo que es. Sí. Exacto. Sin Y eso, creo, no le podés poner primera. no, tal cual, tal cual. Yo creo que es el primer punto y yo, eh, lo que fueron sucediendo las cosas en forma quizás inconsciente y después con el tiempo, y quizás la formación de coaching me ayudó a ponerle nombres Mm, a las distintas etapas por las cuales uno va pasando a partir de hechos así, ¿no? mm, Pero creo que la aceptación es clave y el otro día le hicimos desde Entelequia una entrevista a Alexis Padovani, que es un resiliente y un ejemplo y un modelo, para mí por lo menos en lo personal, y a él le había pasado algo similar, él es cuadripléjico, y decía que él aceptó lo que le estaba pasando antes que su entorno, ¿sí? Y a mí me pasó algo similar, ¿sí? Yo recuerdo que yo estaba acostado y mi mamá venía y me agarraba las piernas y le daba besos y me decía, yo ya sé que en algún momento se van a despertar, hijito, y vos vas a caminar. Y yo decía, no, mamá, no voy a caminar. Y cuando decía eso me decía, pero qué, ya estás bajando los brazos, vos tenés que pelear y tenés que seguir porque vas a poder caminar. Entonces ahí se mezclaban dos conceptos que a veces se confunden, que es la aceptación y la resignación, ¿no? Y creo que la diferencia radica en alguna distinción que es muy, muy antigua, que viene de los estoicos, ¿no? De qué cosas dependen de mí y qué cosas no dependen de y mí, que es ¿sí? exacto. Entonces, si uno puede tener la conciencia de tener en claro qué cosas pueden depender de uno y hacer lo posible como para que eso suceda,
es una cosa. Ahora, cuando vos tenés también la conciencia de que algo no depende de vos, el mejor camino para lograr la paz en ese sentido es aceptarlo, Es ¿sí? aceptarlo. Porque Exacto. resignarse es no hacer algo cuando sí depende de vos, ¿sí? Es algo que vos podés solucionar y no haces nada y no accionás contra eso, bueno, ahí estás en un proceso de resignación. Bajaste los brazos, pero si no los bajabas, lo hubieses logrado. En este contexto no era eso, era aceptar algo que es fáctico, yo no puedo hacer nada contra esto. Entonces, eso te permite desatar y enfocarte en lo que sí, ¿no? En lo que sí. Gracias por decirlo, porque es justamente un mensaje que queremos transmitir para este vivo, que es aplicable a un montón de situaciones de la vida. Claro, claro. Es buenísimo Claro. esta diferencia, sí. Muy Bueno, bueno que lo traigas bueno, a... sí, sí, Te decime. escucho. No, por favor, te interrumpí. No, que me parecía interesantísimo que traigas esta diferenciación de aceptación y resignación, la diferencia, para que cada uno desde su vivencia vaya, digamos, tildando, poniéndolo en práctica, porque nos sirve a todos lo que nos estás diciendo. Ujú. Sí, sí, y es algo que, nada, en el día a día sucede y con cosas que quizás no hace falta que sean eh, trágicas, ¿no? Mismo Exacto. con, mismo con la cuarentena y la pandemia, Sí, ¿no? Eh, depende de mí que se abra la cuarentena, que se termine toda esta pandemia, el coronavirus, bueno, no, hay que aceptarlo y eso me va a permitir quizás tener una mirada más constructiva de lo que de la realidad, ¿no? Eh, exacto. tengo un amigo en Salta que a partir de la cuarentena él es músico y es profe de música y las composiciones y la creatividad que desplegó durante estos últimos meses fue increíble. Me comparte canciones que está produciendo que yo hace más de 20 años que lo conozco y eh, son, la verdad, que increíble lo que está haciendo. Bueno, creo Y que es un fenómeno que se va repitiendo en distintos áreas y lugares, ¿eh? A claro, todos nos está pasando eso. Es buenísimo el trabajo interno que estamos haciendo todos, bienvenido sea. claro, claro, tal cual, Mm, tal cual. Eh, bueno. así que bueno, eso. Y contame, te voy a preguntar, Dale, ¿te parece bien? sí, sí. Después Eh, veo si respondo, pero vos preguntá. vos hiciste un gran trabajo personal, de desarrollo personal, de la voluntad, de, de aceptación. Eh, y después vi que fuiste por más porque le diste un marco desde el coaching, ¿sí? Hiciste la formación de coaching ontológico. Y en ese momento, ¿qué se despertó en vos? Cuando le diste, digamos, este marco de coach, consultor, a toda esta experiencia que habías vivido. ¿Qué surgió? Bueno, lo que surgió es que yo a partir de mi discapacidad, hace 7 años que estoy en contacto con distintos centros de rehabilitación y más allá de lo que fue mi internación, yo estuve 5 meses internado, conociendo otras realidades también y durante estos años también en distintos centros viendo eh, realidades de distintas personas que me dejaban muy de manifiesto que muchas veces lo que limita más son los modelos mentales y las creencias más que una discapacidad física, ¿no? Veía por un lado personas que quizás tenían un nivel de discapacidad menor que el mío y sin embargo llevaban una vida mucho más pasiva
Y por otro lado, personas como Alexis Padovani, lo vuelvo a citar, que tiene un nivel de lesión mayor que el mío y está entrenando para cruzar la cordillera de los Andes con una bicicleta adaptada, una silla adaptada. Qué interesante eso. Entonces, claro, entonces ahí quedaba muy expuesto la importancia de las creencias y los modelos mentales y desde qué lugar uno interpreta la realidad, ¿no? Porque la realidad no existe como tal en la figura de la verdad a la cual uno puede acceder o no, sino que, bueno, ya Nietzsche decía, no existen los hechos, sino las interpretaciones, ¿no? No es algo nuevo esto. Nuevo, no. ¿No? Vivimos en mundos interpretativos. Interpretativo, Entonces, sí. ahí es donde cada uno interpreta lo que le está sucediendo y a partir de ahí se proyecta y construye un horizonte de posibilidades a partir de su situación actual y de su interpretación de su situación. ¿Sí? Entonces, eso me pasó a mí, yo me proyectaba quizás cuando estaba internado desde ese contexto, me proyectaba haciendo algunas cosas y otras no, y ya en ese momento empecé a tachar qué cosas no, y después con el tiempo las pude hacer, ¿no? Desde irme de campamento con mis hijos o ir y nadar en el mar. Que En la eran, playa, las fotos en la playa están buenísimas. claro, claro. Entonces te proyectás a partir de una realidad que vos considerás, que vos interpretás, que podés hacer y que no. Y por suerte todo es dinámico, ¿no? Eh, y, y el devenir hace que el ser no sea estático y que vos vayas construyendo quién sos a partir de tus actos, ¿no? Exacto. Porque, Y ese pasito que das de hacer un poco más, te trae posibilidades de hacer un poco más y se empieza a armar una escalera ascendente que vos tal decís, cual, wow, porque no era solo era esto, después surge esto, después se te va abriendo el claro, panorama, la visión, las posibilidades, es impresionante, que lo tenés que vivir para darte cuenta. claro, tal cual, tal cual. Y bueno, y ver cuál es el límite. El límite que te da, en mi caso, por ejemplo, lo físico, porque también hay que ser coherente con los objetivos que uno se plantea para no frustrarse, ¿no? Entonces hay un trabajo previo de autoconocimiento y de descubrimiento de tus potencialidades, ¿no? Que es algo que trabajamos mucho en el taller. O sea, me estoy salteando, vuelvo a tu Sí, te pregunta. estás planteando ahí una parte de información. A partir de esas vivencias y de esas cuestiones que te comentaba que estaba viendo, eh, se me ocurrió cómo a partir del coaching poder trabajar esas limitaciones, esas creencias limitantes y cómo poder ayudar a esas personas a desplegar sus potencialidades y poder tener una vida más plena. ¿Sí? Mm. Me encontré con una limitante que era yo, que no tenía quizás la experiencia, podía tener la formación, pero no tenía la experiencia de cómo poder armar un taller en ese sentido. Y así que acudí a un colega, amigo, socio en este caso, después de esto, que es Pablo de la Cruz Sabor, que es una persona que además es un resiliente y con mucha luz propia, y juntos pudimos armar este taller que se llama Soplando Brasas y que tiene como finalidad esto, ¿no? A través de distintos encuentros con distintas dinámicas y demás, poder trabajar empatía, modelos mentales, resiliencia, creencias limitantes, potencialidades, para personas con discapacidad física y también familiares, porque también lo que se ve muchas veces es que el familiar es parte del problema por negación, por amor, por exceso de amor. Exacto.
a veces también suceden que son parte. Entonces, encaramos Es como la sobreprotección esa que se le da porque uno quiere. Y ahí entra en juego algo muy interesante que a mí me parece muy importante, el coaching ontológico y el coaching sistémico. Porque el sistémico es lo que te da todo esto y trabajar con la persona y la familia, que es claro, realmente un salto cuántico, es espectacular. totalmente. Yo lo vi en carne propia también, te digo, con la experiencia de mi mamá, como el entorno también. eh, Está bueno trabajar el empoderamiento de la persona y trabajar con el entorno. Me pareció re interesante el enfoque que le dieron a este taller. Vamos a contarle a la gente que desde Entelequia Consultora ellos crean el taller Soplando Brazos, ¿sí? Para el empoderamiento de personas tal vez con alguna discapacidad. Y me pareció un proyecto espectacular, Bueno, espectacular. gracias. ¿Dónde lo dan estos talleres? Y el año pasado lo hicimos en el Centro de Rehabilitación Libertador, eh, que es un centro en el cual yo estuve yendo, y este año, debido al contexto actual, lo estamos haciendo en forma virtual y comenzamos ahora en unos días en septiembre. Bien, bien. Bien que empezaste con el vivo para darle el contexto virtual Sí, sí, totalmente. al taller. Sí, la verdad que es hermoso escuchar el proyecto este. Me parece que le haces muy bien a la gente. Yo me acuerdo que vos me decías, eh, mirá, yo no puedo creer, porque en esta condición yo me doy cuenta que hay gente que está en mi condición, pero con fuerza abdominal y podría ser el triple de lo que puedo hacer yo. Y me acuerdo que te agarras la cabeza cuando me decís, qué interesante poder ver posibilidades y aprender a que uno pueda ver sus posibilidades. Es súper importante. Sí, 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 pero no, no es fácil. Es un trabajito, ¿no? No es Y algo hay que dejar morir una parte muy cómoda también. totalmente, totalmente. Hay que dejar morir la victimización Sí, y comenzar a ser un poquito protagonista y, y sí, seguir siéndolo, digamos, no dejarse estar, sí. ¿no? Y ser conscientes que todos tenemos esa capacidad de rediseño, ¿no? Que no es algo que algunas personas tienen y otras no, como la resiliencia misma. No es que se nace, uno nació resiliente y tiene la capacidad para hacerlo y otro no. Yo creo que eh, hay quizás algunos perfiles que pueden ser más optimistas y otros menos optimistas o pesimistas, y eso sí, hasta las neurociencias lo explican. Mm, Una persona optimista quizás tiene el lóbulo frontal derecho con una química diferente sí, que el izquierdo, y eso puede estar explicado. Y quizás eso puede ser algo que le facilite a la persona poder superar algún hecho traumático o demás. Pero una persona que no lo sea puede totalmente trabajar un proceso de autoconocimiento y desarrollar esa capacidad para poder superarse y poder salir fortalecido de cualquier cuestión problema que le afecte la vida, no únicamente, como volvemos a decir, cuestiones trágicas, sino separaciones, pérdidas, lo que fuese, ¿no? sí. Y Eh, contextos como estos. y contextos como estos, totalmente, totalmente. Por Yo creo eso, como dice Cristian acá que está comentando, o sea, él viene diciendo, es un gran momento para el coaching. Y yo lo estoy viviendo en carne propia también. Es como que la gente realmente está buscando, pues se da cuenta que es un camino espectacular para estos momentos.
cómo entra en juego el coaching cuando está bien implementado en estas situaciones es trascendente. Como, como vos decías, y decíamos, le pusimos el título de charla, qué importante resignificar para trascender. Si no, te quedás en el mismo escalón, Sí, con la misma vista. totalmente. Y contame que después de que surge Entelequia, y fue divino, porque yo me acuerdo cuando vos comentabas y nos mostrabas las fotos de lo que había sucedido en los encuentros, que son maravillosos, realmente, cada encuentro es maravilloso. Y hoy nos damos cuenta en este contexto también lo importante de los encuentros. Eh, A mí, ¿Qué pasó disculpame, después? Te preguntan cómo lees esta situación o contexto. eh, bueno, un segundito. Estamos en vivo, Sí, sepan entender. obviamente. Yo sí, por mí te pasaría un mate, pero no puedo. Te iba a decir, no me convidaste nada, me invitaste, no me convidaste nada para comer, para tomar. Con las cosas ricas que cocino no pude hacer nada. Ay, Matías, estás frisado. A ver, ahí está. Ahí estás. ¿Estamos? Sí, ¿cómo lees esta realidad o contexto? Y después hay otra pregunta más. Bueno, hablábamos primero respecto a la aceptación, ¿no? Eh, no, no oponernos, no, no ser, tenemos que ser flexibles, me parece, en ese sentido, y poder aceptar lo que sucede, no enojarnos contra eso, me parece que eso por un lado. Y después yo creo que es una gran oportunidad, ¿no? Una gran oportunidad donde eh, se nos apagan muchos estímulos que nos distraen, Eso. eh, que muchas veces nos cuesta mucho a nosotros apagarlos cuando salimos a la calle y no podemos decidir evitarlos o no porque nos llegan de todos lados. Eh, y en este contexto no depende de nosotros y se apagaron. Entonces es una gran oportunidad para el autoconocimiento, me parece. Es una gran oportunidad para sembrar. Eh, pero bueno, hay por detrás, me parece un trabajo con respecto a los valores y los propósitos que cada uno tenía antes de comenzar el aislamiento y la cuarentena, ¿no? En ese sentido hay una frase, estoy haciendo una formación de logoterapia, no sé si te había comentado. Eh, No. y, y Víctor Frank, que es el fundador de la logoterapia, que es como la tercera escuela de psicoterapia de Viena, eh, que lo que enarbola es que lo que mueve al ser humano a una vida más plena es la voluntad del sentido, ¿no? En contraposición a la voluntad del placer de Freud, o la voluntad del poder de Adler, que además de hacer unos quesos untables riquísimos, Adler también. No. Eh, pero bueno, hay una frase, vuelvo a Frank, eh, que él tiene, que es como una fórmula, ¿no? Él dice, D Sí, es igual a S menos P, ¿no? Como que la desesperanza es igual al sufrimiento sin propósito, ¿sí? Eh, exacto.
como que el propósito se puede bancar un sufrimiento y no caer en la desesperanza. Me pareció una frase que Sí, es muy potente, ¿sí? Es como muy fuerte, Nietzsche que dice, el que sabe que puede, puede soportar casi cualquier cómo. totalmente. Es, Un- es tal cual, el sí, sentido lo es todo. claro, está exacto. El para qué, ¿no? El para qué. Y poder pasar del por qué al para qué me parece que es un salto cuántico en ese sentido. Mm. Eh, Y también hay un para yo, qué, sí, sí, decime, no, que decime. hay un para qué y un aprendizaje detrás de este contexto también. En lo personal, cada uno lo puede descubrir. Eh, Creo que sería desperdiciar una gran oportunidad, la que se nos está presentando, si después de todo esto que estamos viviendo eh, no logramos resignificar algo, como vos decías recién, ¿no? O encontrarle un aprendizaje eh, a todo este contexto. Y además, para mí, como leemos esto, preguntan, ¿no? Es un momento en el que realmente entra en juego el coaching. ¿Por qué? Porque lo que era antes ya no va a ser. Y te acerca tanto al sentido. Se te fueron al arbolito de Navidad, se fueron todos los adornos. Te quedó la vida y qué es la vida. Sí, Y sí, totalmente. eso te reenfoca y además esta necesidad de querer lo que todo igual como era antes para sentirse, o sea, con identidad, ¿no? Y me parece que aparezcan temas donde surja la necesidad de cuidar a otra persona, la solidaridad, me parece que es mucho mejor que lo que estaba pasando antes, que estábamos subidos Totalmente. a una montaña rusa de un montón de cosas y todo, que creo que quedó lo importante. Sí, sí, Y tal vez a mucha gente el contexto lo lleva a hacer un cambio que no había hecho por, no sé, porque no quería, porque lo quería postergar, porque, no sé, un montón de cosas que tal vez ahora es como que hay que hacerle frente a esa realidad, digamos. sí. Y Tanto a los personas como empresas. Y a los que lo tenían, creo que es una oportunidad para reforzarlo. Y a los que no lo Mm, tenían, quizás poder desarrollarlo, ¿no? sí. Pero sí coincido totalmente, totalmente. Y contame vos, después de esto de haber realizado estos encuentros de intelequia, que fueron espectaculares y muy emotivos, y habrás crecido un montón vos también, eh, ¿qué paso más se dio con tu proyecto? Bueno, lo que, lo que tenemos como proyecto con Pablo es poder llevar Soplando Brasas, ¿no? Que Soplando Brasas, el nombre remite a este proceso mayéutico, ¿no? De que nosotros no venimos a llevar al otro la solución a su vida, y no es un proceso de formación donde nosotros vamos a decir cómo hay que vivir y cómo hay que sentirse bien, sino que vamos a soplar la brasa que cada uno tiene adentro. Es un proceso mayéutico, es un proceso donde confiamos que las respuestas las tenemos cada uno dentro nuestro y son individuales y particulares para cada uno, ¿no? De ahí viene Soplando Brasas, además de ser una frase de un tema de Los Redondos que me encanta, pero bueno, eso es un tema aparte. Eh, con Soplando Brasas lo que queremos es llevar el proyecto a el gobierno nacional, al gobierno de la ciudad y al gobierno provincial. Ya lo hicimos con la ciudad.
para que pueda ser, lo podamos acercar a personas que quizás no tienen los recursos o la posibilidad de poder hacerlo. Estuvimos con reuniones con el gobierno de la ciudad, la Secretaría de Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Tuvimos que crear una ONG para eso, porque todos los proyectos que querés canalizar con el gobierno tienen que ir a través de una ONG. Así que durante estos meses estuvimos trabajando en eso. Ya tenemos a Ikigai, que es nuestra ONG, y sobre la cual vamos a canalizar no solamente este proyecto, sino muchos otros que ya están en cartera y otros que Pablo venía trabajando anteriormente. Así que bueno, también esto, ¿no? Desde lo personal, aprovechar la cuarentena y aprovechar el tiempo que quizás de algunas cosas que no se pueden hacer para poder sembrar otras, que es crear un contexto, si bien todavía no se puede tampoco llevar adelante ese proyecto a través del gobierno, poder sembrar y crear las condiciones para que cuando se pueda estemos listos para arrancar. Para el después, claro, para salir en acción con esto del después, ¿no? Realmente. Y llevar eso a la sociedad, que los coaches tenemos un gran compromiso con la sociedad. Uh-huh. Sí. Forma parte de nuestra profesión también esto. Sí, y yo creo que trascender un poco está en eso, ¿no? En poder salirse de uno mismo y buscar en el otro, ¿no? Desde la dialéctica, ¿no? Poder desarrollar quizás una visión más espiritual, pero no desde la inmanencia, sino desde la trascendencia en la comunidad para con el otro. Creo que Somos en relación a otros, nada más. Vos podés decir yo quiero tal cosa y yo quiero tal cosa y yo quiero tal cosa, voy hago proceso de coaching, lo logro, pero no te queda nada salvo el valor que te da ser con los demás en relación a otros. Totalmente. Exactamente. Y ya que estuve hablando un poquito del compromiso que tenemos los coaches a nivel profesión y espiritualidad con la sociedad, yo te voy a hacer una pregunta, que más o menos algo adelantaste porque lo quisiste contar, pero iba a ser la pregunta clave. Los coaches estamos muy comprometidos con el aprendizaje continuo y la formación continua, y yo te quería preguntar justamente si estás haciendo alguna formación actualmente, Sí. que algo comentaste. Sí, sí, arranqué la cuarentena con un espíritu muy autodidacta, en realidad. Sí, leyendo, resumiendo, apuntando, escribiendo, en forma desordenada, ¿no? Sí. Sin un método ni nada lógico que lo respalde. Volví a leer El hombre en busca del sentido, de Víctor Frank, y lo había leído hacía 10 años, o 15, no recuerdo, y fue otro libro, como pasa con muchos libros, ¿viste? Que cuando los volvés a agarrar, te interpelan desde otro lugar, parece, ¿no? El libro es el mismo, y el que cambiaste fuiste vos, que es como bañarse en un río, ¿no? Entonces, profundicé un poco más sobre la antropología frankliana y demás, y bueno, así es como terminé haciendo este curso de desarrollo para orientadores del desarrollo humano, que lo hace la Escuela de Ergoterapia, y me parece súper interesante, tiene un enfoque muy sobre la búsqueda del sentido, y cómo eso
puede desarrollar la plenitud y sentirse pleno. Así que estoy en plena formación y nada, me parece súper interesante cómo puede dar herramientas que complementan con el coaching, ¿sí? Yo veo al coaching como una base sobre la cual uno puede complementar desde la programación neurolingüística o mismo esto de la terapia u otras herramientas para poder tener una visión más amplia para poder acercarle al consultante, ¿no? Sí, Además del impacto que tiene en cada uno de nosotros, en lo personal. O sea, cómo este tipo de formaciones también, nada, te interpelan a la autorreflexión, el autoconocimiento, como nos pasó con la formación de coaching a nosotros, ¿no? Creo sí, que el primer objetivo es ese, ¿no? Transpirar el concepto, hacerlo carne uno, hacerlo carne. como condición, como para poder después llevarlo a otros. Perfecto, impecable lo tuyo. Me encantó, me sorprendió cuando me contaste, me re gustó. Muy, muy bien enfocado también el curso y espectacular para esta época. En unos minutos me parece que se nos va a cortar porque tenemos una hora. Y yo primero te quería agradecer No, eh, el tema de aceptar realizar el vivo. Recordarles a todos que es entelequia.consultora en Instagram, por si tienen algún familiar que le gustaría realizar este proceso de coaching para el empoderamiento de las personas. Además, comentar a la gente que vos también estás atendiendo sesiones de coaching ontológico en general. sí. Y preguntarte a ver si vos podés cerrar esta charla con alguna frase. Sos difícil, Amalia. Arrancaste, arrancaste preguntando quién es Matías. ¿Una frase mía o de alguien? O lo que fuese. Libre, libre elección. Bueno, mira, hay una frase que no es una frase, sino que es algo que resume un poco la filosofía de Schopenhauer, que Schopenhauer decía que la felicidad como tal no existe, sino que es la ausencia de los problemas, del conflicto, del dolor, del sufrimiento, ¿sí? Entonces, eso le valió el mote del filósofo pesimista, ¿no? Pesimista. Claro, el tipo dice, la Bueno, pero felicidad, él, sí, él dice, la felicidad no sí. existe, sino que se define a partir de la ausencia de algo que sí existe, que es el dolor y el problema, ¿no? Entonces yo tomaba esa frase y decía que la felicidad sí existe y es la superación del problema, poder encarar el problema, poder resolverlo, porque en la vida nos vamos a tropezar todo el tiempo con problemas y que la felicidad justamente Sí. radica en poder resolverlos. Pero hay una frase que superó a esa y que yo la tomo a partir de un ser mucho más sabio que Schopenhauer y que cualquier otro que yo haya leído, que es mi hijo Bruno, de 7 años. Porque estábamos, yo tengo una motito eléctrica que le engancho a la silla de ruedas y ando con la moto por todos lados, ¿no? Y entonces iba con la moto con mi hijo a UPA, sin casco, un desastre, no importa. Y entonces encaramos por una calle y había una pendiente muy, muy, muy empinada, muy empinada. Entonces le dije, no, no, por acá no vamos a poder ir. Y él me dijo, ¿por qué? Le digo, no, porque es muy empinado y no sé si vamos a llegar. ¿Y cómo vas a saberlo si no lo intentás? Me dijo Bruno. Entonces, Wow. automáticamente tomé el guión, me fui 50 metros para atrás y aceleré, campeón.
se ve como campeón con el AUCA. Me pareció de una sabiduría, de una frescura, ¿no? Y una sabiduría sin precedentes, Innata, totalmente. innata. No llegué por mis propios medios arriba de todo. Antes de llegar Por la pendiente ayuda. iba quedándome sin fuerzas en el camino, se bajó, empezó a empujar él y entre los dos llegamos a la cima de la montaña. Pero más allá de la anécdota, me parece esto, ¿no? Que hay que intentarlo, hay que intentarlo. Y después vemos, ¿no? Lo peor que puede pasar es que no lograrlo, qué sé yo. Es tan sencillo como eso, sin irnos, sin ponernos tan filosóficos, sin buscarle tanto la vuelta. Me Y lo parece que vamos encontramos ahí, en la vida misma, en el minuto a minuto que pasa y en el día a día. totalmente, totalmente. Me parece que vamos. Perfecto. Bueno, Matías, como siempre, impecable lo tuyo. No, Gracias por tu tiempo. gracias. Me encantó escucharte y me parece que a la gente también por lo que estuvo comentando. Y bueno, que brindemos por muchos más. Bueno, gracias a vos, gracias por esta iniciativa, gracias por convocarme. La pasé muy bien, muy rico el café y el pedazo de torta. Y bueno, disculpas por las desprolijidades, al inicio, al final, en el medio, nada, Bueno, es parte de la cotidianidad y la vida. totalmente. Por eso queríamos mostrarlo, para que sepan que no somos perfectos. Claro. En realidad lo hicimos todo a propósito. Yo A estaba con la propósito, me podía conectar, claro, era mostrar el error para que no sea todo tan perfecto. viste, para que todos lo intenten, como dice Claro, Bruno. totalmente. Bueno, cariños a todos. Gracias. Nos Y vemos gracias pronto. a todos por estar. Me sentí muy acompañada, gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.